¿Cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. Listo, vamos a iniciar entonces. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctora. Sí, Vamos a hablar de cerebelo y lo habíamos visto un poquito, no la clase, sino lo habíamos visto en la necroteca, los que tuvieron la oportunidad, los otros pues, van a verla el miércoles. Pero pudimos ver que está en la región posterior al tallo cerebral. Entonces, superior está cubierta en la parte superior por la tienda del cerebelo, que si se acuerdan, lo vimos un poquito cuando estábamos hablando de repliegues de las meninges, en específico de la eh, que realizan, o sea, todos los repliegues que ellas realizan en todas las fosas cerebrales. Entonces, es la parte más grande del romboencéfalo y está detrás del cuarto ventrículo y del puente de protuberancia y de la médula. Entonces, que esto que están viendo a la derecha es lo que vimos más o menos en el espécimen que está en la biblioteca. Toda la parte posterior es la parte que del cerebelo. ¿Alguien tiene su micrófono? Jael, apaga el micrófono. Silenciamos un poco. Okay. Entonces, esta parte posterior al puente y a la médula es el cerebelo. Tiene una forma ovalada, es estrecha en su parte media y está formada por dos hemisferios que vamos a ver mejor, que están unidos por una estructura que se llama vermis, que es estrecha y está medial. Entonces, más o menos, esto ya lo vimos, mesencéfalo por encima, puente, la médula oblongada y detrás tenemos pues, el cerebelo. Aquí podemos observar que tiene dos lóbulos, dos hemisferios, perdón, y en el centro el vértice que lo separa. Este sería por encima y este sería pues una cara anterior. Aquí tenemos tuber, pirámides, nódulos. Ya vamos a ver todas esas estructuras. Lo que quiero que vean ahorita es los dos hemisferios y el vértice que lo separa. Entonces está conectado a la cara posterior del tronco del encéfalo, que ya lo habíamos visto, por tres haces simétricos, que son los pedúnculos cerebelosos, que los vimos en las clases anteriores. Dos superiores, dos medios y dos inferiores. Y aparte de que está dividido en dos hemisferios, pues se divide en tres lóbulos principales, que es un lóbulo anterior, aquí lo estamos viendo en la figura A, un lóbulo medio, que también se le llama lóbulo posterior, que es este que estamos viendo acá, y el lóbulo flóculo nodular, que ya se lo voy a enseñar en otra imagen, está como de acá. Entonces tenemos dos hemisferios, tenemos el lóbulo anterior acá arriba, y todo esto sería el lóbulo medio, que también se le conoce como posterior,
Y aquí, si se fijan, en un arbolito, como una ramita, está el lóculo nodular, aquí, en verde. Entonces, el lóbulo anterior puede verse en la superficie superior, perdón, y está separado del medio por una amplia fisura en forma de V, que es la fisura primaria, que esta, si la pueden ver. El medio, que ya les dije que también a veces se le llama posterior, es la parte más grande, todo esto del cerebelo, y está ubicado entre la fisura nodular y la primaria. Aquí tenemos la fisura primaria y aquí tenemos la fisura nodular. Entre las dos fisuras está localizado el lóbulo medio o posterior. Y detrás de la fisura nodular vamos a tener al lóculo nodular, que pues ya le dije, se ubica detrás de esa fisura. Entonces esos son los tres lóbulos. Y para puntualizar, entonces tenemos un vermis que separa los dos hemisferios, tres lóbulos, un lóbulo anterior, un lóbulo medio o posterior y un lóculo nodular. Y acuérdense de las fisuras que están entre ellos. También tiene una fisura horizontal profunda a lo largo del borde cerebeloso que separa la superficie inferior y superior, pero esta pues no tiene mucha importancia ni morfológica ni funcional, pero esta y también la. Luego tenemos ya como tal parte de su configuración interna. Está compuesta por una capa externa de sustancia gris, que es la corteza, y una capa interna de sustancia blanca. Incluidas en la sustancia blanca de cada hemisferio, vamos a tener tres masas de sustancia gris que forman los núcleos intracerebelosos, que ya los vamos a estudiar. Entonces, la corteza cerebelosa se puede considerar Se puede considerar una lámina grande con pliegue situado en el plano coronal o transversal. Cada pliegue se denomina folia o lámina y contiene un centro de sustancia blanca cubierto en una superficie de sustancia gris. Entonces, en la corteza vamos a tener folia o lámina. También tenemos una sección del cerebelo paralela al plano medio que divide la folia en ángulo recto y al corte tiene un aspecto ramificado que se conoce como árbol de la vida. Ya lo vamos a ver. En cuanto a la sustancia gris, se va a dividir en tres capas. Una externa, que es la capa molecular, una media, que es la de Purkinje, células de Purkinje, y una capa interna, que es la capa granular. Entonces aquí podemos observar las tres capas de la sustancia gris. Eh, en el dibujo de la derecha podemos observar lo que está escrito a la izquierda. La capa molecular, que es la capa interna, va a tener dos tipos de neuronas, que son las células estrelladas, estas verdecitas, y la célula en cesta o en canasta, que son la interna. Aquí tenemos verdecita y las células celestes, que son células estrelladas y células en cesta, que están en la capa molecular. Entonces estamos hablando de que esta sería, primero tenemos la corteza y aquí tendríamos la capa molecular. Correcto. Después en el centro, si se fijan, está la capa de células de Purkinje, que son grandes neuronas de Golgi tipo 1, tienen forma de ánfora o matraz y están dispuestas en una sola capa. Estas, ¿ya vieron? Estas anaranjadas. Células de Purkinje, todas estas son células de Purkinje. Estas células y ramos colaterales del axón, porque tienen axones, hacen sinapsis con las dendritas de la célula en cesta y las células estrelladas de la primera capa, que es la capa molecular, perdón, de la capa granular, de la tercera capa. Pues aquí las podemos observar. Aquí tenemos una célula granulosa, que obviamente es de la capa granular, y hacen sinapsis con las células de Purkinje. Y por último, si se fijan acá en la más interna, tenemos la capa granular, que está llena de células pequeñas con núcleos intensamente teñidos. Entonces, cada célula esta va a representar 4 o 5 dendritas con terminación en forma de garras que van a hacer sinapsis con fibras aferentes mucosas. Y son estas células granulosas. Y ya pues más profundo tendríamos la sustancia blanca, que ahí vamos a encontrar las fibras musgosas y las fibras trepadoras. Entonces aquí para puntualizar, tenemos tres capas en la sustancia gris, una capa más interna,
que sería, perdón, una capa más externa, que sería la molecular, una capa media, que es la célula de Purkinje, y la capa granular, que es la capa más interna, que tiene las células granulosas, que tienen dendritas, y que se van a formar sinapsis con las células de Purkinje. Más profundo vamos a tener la capa de la sustancia blanca, donde hay fibras mucosas y fibras trepadoras. Luego dijimos que en la sustancia gris habían masas en la sustancia blanca, o sea, masas de sustancia gris, que están incluidas en ella, acá al lado de la línea media. Si se fijan acá está la línea media, y núcleos o masas de sustancia gris están inmersas en la sustancia blanca. Entonces, esos son los núcleos intracerebelosos. Y de lateral a medial son el núcleo dentado, que es esta masa, el núcleo emboliforme, el núcleo globoso y el núcleo del fascicio. Entonces, esos son los 4 núcleos intracerebelosos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El dentado, que es el que está más externo, es el más grande de los núcleos, tiene forma de una bolsa de papel arrugada, con una abertura hacia la línea media. Está lleno en el centro por sustancia blanca que tiene fibras eferentes que salen del núcleo a través de la abertura para formar una gran parte del pedúnculo cerebeloso superior. El núcleo emboliforme, que sería el que está más medial al dentado, ovoide y está en posición medial con respecto al dentado, parcialmente cubierto por tubulos. Acá. El núcleo globoso está formado por uno o más grupos de células redondeadas que yacen en dirección medial con respecto al núcleo emboliforme. Acá. Y el fascicio se encuentra prácticamente en la línea media del vértice, cerca del pecho del cuarto ventrículo, es más grande que el globoso, y pues es este que podemos observar aquí. Entonces, esos 4 núcleos son importantes, hay que aprenderse. Están compuestos por neuronas grandes, multipolares, tienen dendritas ramificadas simples, y sus axones van a formar la eferencia cerebelosa a través de los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Entonces, todos estos núcleos hacen ramificaciones de haces que al final van a salir por estos pedúnculos para formar vía aferente y eferente, que la vamos a ver luego. Eso que estábamos hablando de la sustancia gris, masas de sustancia gris que están inmersas en la sustancia blanca. Como tal, la sustancia blanca, en el vernis hay una pequeña cantidad de sustancia blanca que se parece bastante al tronco y a las ramas de un árbol que se conoce como árbol de la vida, que ya lo habíamos mencionado. Cada hemisferio cerebeloso va a tener una gran cantidad de sustancia blanca. La sustancia blanca va a ser formada por 3 grupos de fibras, intrínseca, aferente y eferente. Entonces, acuérdense de no confundirse con las capas de la sustancia gris, que son 3. Sin nada que ver aquí con la sustancia blanca, que tiene 3 grupos de fibras, intrínseca, aferente y eferente. Las intrínsecas no salen del cerebelo, como su nombre lo dice, sino que van a conectarse entre sí en distintas regiones, pero del mismo cerebelo. Hay algunas que contactan con láminas de la corteza y el vernis del mismo lado, otras que conectan dos hemisferios cerebelosos, uno con el otro. Entonces, dependiendo ahí, pero siempre dentro del cerebelo. Esas son las intrínsecas. Las aferentes forman una gran parte de sustancia blanca y llegan a la corteza cerebelosa. Ingresan en el cerebelo principalmente a través de los pedúnculos cerebelosos medios e inferiores. Esas son las que llegan. Y las que se van son las fibras eferentes, que van a constituir la información de salida del cerebelo, y estas van a comenzar como axones de las células de Purkinje en la corteza cerebelosa. ¿Qué capa es la corteza de células? Perdón, ¿qué capa es la capa de células de Purkinje? La del medio, la segunda. Capa media. ¿Y corresponde a qué sustancia? Dijimos que la sustancia blanca tenía 3 fibras y la sustancia gris 3 capas, porque las células de Purkinje es la capa intermedia de la sustancia gris. Entonces, la mayoría de estos axones de las células de Purkinje van a salir y hacer sinapsis con neuronas de los núcleos cerebelosos, y después estos axones salen del cerebelo. Aquí es todo un complejo de vías que llegan a un lugar y a otro. Entonces, después de que salen de las células de Purkinje,
que están en la capa de la sustancia gris, ellas van a hacer sinapsis o a conectarse con neuronas de los núcleos cerebelosos, que ya dijimos que habían 4 núcleos. ¿Quién me los puede mencionar? A ver, Andrés, ¿cuáles son los 4 grupos? Ausente, Andrés. Aló, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Espérame, doctora. Los 4 núcleos, perdón. ¿Quién le ayuda? A ver, vamos a ver quién está ahí. No, a ver quién levantó la mano entonces. Yo, ¿Cuáles son? Roberta. Pues no sé si me sé los 4 núcleos, pero está el globoso, Ajá, el emboliforme, sí, el fastigio sí, y el otro no me lo sé. de los dientes, Ah, Intentado. el denta. correcto. Entonces, estas células de Purkinje salen de su capa, sus axones, hacen sinapsis con alguna de las neuronas de los núcleos y ya después van a salir del cerebelo y van a conectarse pues, hasta donde tengan que llegar, ya sea a la corteza o a otro lugar. Las fibras de los núcleos dentados en boliforme y loboso salen a través del pedúnculo superior y el fastigio va a salir a través del pedúnculo inferior, para que no se les olvide eso. Entonces, ¿cómo son estos mecanismos? ¿Se acuerdan que en la sustancia blanca vimos una célula o unas fibras trepadoras y las mucosas? Estas van a permitir. Entonces, hay mecanismos que forman para llevar esta información, que son los mecanismos córticos cerebelosos. Entonces vimos en la sustancia blanca, si se acuerdan en la imagen, que habían unas fibras trepadoras y fibras musgosas. Estas van a constituir dos líneas principales de aferencia a la corteza, o sea, que van hacia la corteza y que tienen un efecto excitador sobre las células de Purkinje. Entonces, estas fibras que están más abajo o más profundo en la sustancia blanca generan potenciales de energía o eh, estímulos a las células de Purkinje para lograr llevar información hasta la corteza cerebral. Entonces, las fibras trepadoras son fibras terminales del extracto o de los fascículos olivo-cerebelosos y las musgosas van a ser fibras terminales de todas las demás vías aferentes del cerebelo, que eso lo vamos a estudiar luego. Tienen múltiples ramos y ejercen un efecto excitador mucho más difuso. Entonces, acá las tenemos, en la misma imagen que habíamos visto antes, las fibras mucosas y las fibras trepadoras que van a generar estímulos sobre las células de Purkinje, que son en la capa en medio. Igual se puede hacer a través de las células granulosas, que si dendritas también llegan a las células de Purkinje, o directamente a las células de Purkinje, que pues van a conectar con la corteza. Después teníamos ya hablando de otra vez de configuración externa, otra parte que son los pedúnculos cerebelosos, que aquí solo vamos a repasarlos porque los vimos un poquito cuando estábamos viendo detalle. El cerebelo se encuentra relacionado con otras partes del sistema nervioso central por muchas fibras aferentes y externas que están agrupadas a cada lado de los grandes fascículos o pedúnculos. Tenemos los pedúnculos cerebelosos superiores que lo van a conectar con el mesencéfalo, los medios lo conectan con el puente y los inferiores lo conectan con la médula oblongada. Aquí está un poquito modificada la posición del cerebelo para que podamos observar. Entonces tenemos los pedúnculos cerebelosos inferiores que van desde abajo, el medio y el superior. Entonces lo van a conectar superior con el mesencéfalo, el medio con el puente y el inferior con la médula oblongada o bulbo. Entonces tenemos fibras aferentes. Y aquí vamos a hablar de las vías. Las fibras aferentes son las que llevan, recuerden. El cerebelo recibe tractos nerviosos aferentes principales de la corteza cerebral, perdón, el que trae. Que recibe de la corteza cerebral, del puente, de la médula oblongada y de la médula espinal. Entonces,
corteza cerebral va a enviar información al cerebelo por tres vías, que son estas tres. La vía córtico-ponto-cerebelosa, la vía cerebro-olivo-cerebelosa y la vía cerebro-reticulo-cerebelosa. Entonces, si se fijan, los nombres van a tener relación con la estructura. Entonces, tenemos las tres vías, vamos a hablar de ellas. Entonces, tenemos las vías aferentes cerebelosas de la corteza y aquí podemos observar las tres vías de las que hablamos: córtico-ponto-cerebelosa, córtico-olivo-cerebelosa, córtico-reticulo-cerebelosa. Entonces, viene de la corteza, llegan a los núcleos continuos o los del puente, en este caso si va al puente o si va a la oliva. ¿De dónde están las olivas? ¿Dónde están las olivas? En la médula oblongada. Perfecto. Y pues ya llegan luego al cerebelo dependiendo de la zona pues donde vayan a hacer su último estímulo. Estas son las que vienen de la corteza cerebral, pero también el cerebelo recibe fibras que vienen de la médula espinal, que va a enviar información por medio de las siguientes tres vías. Aquí la información al cerebelo es desde los receptores sensitivos somáticos. Entonces, está el tracto o fascículo espinocerebeloso anterior, espinocerebeloso posterior y el cuño cerebeloso. Estos tres son los que traen de la médula. Los primeros tres la traen de la corteza. Y este es solamente un ejemplo. Se recibe un estímulo, dijimos que son somáticos, entonces puede ser en un músculo, en un tendón, donde sea pues, que se recibe el estímulo. Esto llega por las fibras, que son fibras nerviosas, periféricas primero, y llegan a la médula espinal según el núcleo o la raíz del nervio que esté afectando, según el dermatoma. En el brazo, por ejemplo, yo meto en el brazo. Estos estímulos llevan hacia el núcleo o hacia la raíz ganglionar en la médula espinal, según el número, dependiendo de la zona en que uno esté quemando o esté sintiendo dolor. A través de la médula espinal, según el tracto, que cuando veamos ahorita médula espinal vamos a ver los tractos y qué es lo que conducen, pero por ejemplo el cerebelo anterior, esto que me está llevando dolor, asciende a través de la médula espinal y en uno de los núcleos hace su conexión para llevarla al cerebelo, según el punto donde vaya a surgir esto. Entonces aquí está un resumen de las vías aferentes. No lo voy a leer todita, pero sí, hoy les voy a seguir una guía porque nos vamos a enfocar en los tractos, ya sean los cerebelosos y los finales de la corteza. Entonces, nos vamos a enfocar en eso para la guía de laboratorio que hay que profundizar. Entonces, aquí están las vías, la función, el origen y el destino. Pero, por ejemplo, la córtico-pontocerebelosa, su función es que va a transmitir el control desde la corteza cerebral. Como esta trae información de la corteza cerebral, pues hace una función de control. Su origen es en los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, dependiendo del estímulo. Y cómo va a viajar por los núcleos continuos y las fibras musgosas hasta la corteza cerebelosa. Eso era de la corteza cerebral, por ejemplo. Y uno de la médula podría ser la vía o tracto espinocerebeloso posterior, que es lo que hace, transmite información desde los músculos y las articulaciones. ¿Cuál es su origen? Primero, los usos musculares, órganos seminosos y receptores en las articulaciones, y su destino a través de las fibras musgosas hasta la corteza cerebelosa. También están otras fibras aferentes y la del nervio vestibular. Esta vía lo que va a darnos es información de la posición y el movimiento de la cabeza cuando giramos, movemos, vamos a un carro, lo que sea, nos ponemos de pie. Entonces, el origen es en el utrículo, sáculo y los conductos semicirculares, que son estructuras que ya estamos familiarizados. Y su destino a través de las fibras musgosas hasta la corteza del lóbulo, flóculo nodular. Entonces, eso. Eso era sobre las aferentes. También tenemos fibras cerebelosas eferentes, que son todas las señales que van a salir de la corteza cerebelosa
a través de los axones de las células de Purkinje. Entonces, la mayoría de estos axones hacen sinapsis con las neuronas de los núcleos intracerebrales. Primero, pasan de las células de Purkinje a los núcleos y ya estos axones de las neuronas que forman los núcleos constituyen el flujo aferente desde el cerebelo, o sea, van más para allá. Algunas pasan directamente desde el cerebelo hasta algún núcleo vestibular lateral. Y las fibras desde el cerebelo que se conectan con el núcleo rojo, el tálamo y el complejo vestibular y hacen una formación reticular. Entonces hay vías diferentes aquí. Cuando veamos tálamo y todo eso, vamos a ver otros núcleos. Tenemos, por ejemplo, la vía globoso, emboliforme rubral. Eso es toda una vía o un tracto. Entonces, aquí, por ejemplo, los axones de las neuronas de los núcleos globosos y emboliformes van a viajar a través del pedúnculo cerebeloso superior. Estas se cruzan la línea media al lado opuesto en la decusación de los pedúnculos cerebelosos. Estas fibras terminan en sinapsis con las células del núcleo rojo contralateral que da lugar a los axones del tracto rubro espinal. Entonces, las neuronas del núcleo globoso y emboliforme que viajan por el pedúnculo superior, se cruzan, terminan en las fibras del núcleo rojo y dan lugar a los axones del tracto rubro espinal, así se forman. Esta vía se cruza dos veces, una en la decusación de los pedúnculos cerebelosos y otra en el fascículo rubroespinal. ¿Qué es importante aquí? Que al final en esta vía se simula se simula el mismo lado del cuerpo por la decusación doble. Si no, pues sería el contrario. La vía dentato-talámica. Los axones de las neuronas del núcleo dentado van a viajar a través del pedúnculo cerebeloso superior. Solo hay una que no viaja por el superior. Y cruzan la línea media hasta el lado opuesto de la decusación de los pedúnculos superiores. Entonces, estas fibras terminan en sinapsis con las fibras o las células del núcleo ventrolateral del tálamo contralateral. Estas sí van al otro lado. Y los axones de las neuronas talámicas ascienden a través de la cápsula interna a la cadena radiada y van a terminar en el área motora primaria de la corteza cerebral. La del fascicio vestibular, entonces aquí los axones de las neuronas del núcleo fascicio viajan a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Eso recuérdenlo porque el núcleo fascicio es el único que viaja a través del pedúnculo cerebeloso inferior de los 4 núcleos. Y va a terminar proyectándose hacia las neuronas del núcleo vestibular lateral en ambos lados. Entonces, las neuronas del núcleo vestibular forman el tracto vestíbulo espinal. El núcleo del fascicio ejerce una influencia facilitadora sobre el tono muscular extensor y bilateral. También tenemos una vía fascicio reticular. Igual el núcleo fascicio, que ya sabemos que tiene un trayecto a través del pedúnculo cerebeloso inferior, hace sinapsis con las neuronas de la formación reticular. Y estas influyen en la actividad motora segmentaria espinal a través del tracto vestíbulo espinal. Entonces, aquí tenemos un resumen de las 4 vías que fueron las que ya mencionamos, eferentes. Entonces, por ejemplo, la dentado-talámica influye en la actividad equilateral. Su origen en el núcleo dentado y su destino a través del núcleo ventrolateral contralateral del tálamo, a la corteza cerebral motora, luego al tracto corticoespinal, cruza la línea media y controla las motoneuronas equilaterales en la médula espinal. Este es todo su recorrido. Y así se lo tienen que aprender el de cada uno. Ya vamos a terminar el cerebelo. En cuanto a la función general o en resumen del cerebelo, pues es esencial en coordinar mediante una acción sinérgica toda la actividad muscular, refleja y voluntaria. Gradúa, armoniza el tono muscular, mantiene la postura normal del cuerpo, permite que los movimientos voluntarios como las marchas sean suaves, precisos y con economía de fuerza, o sea, permite que nos movamos de una forma armonizada, coordinada. Y aunque el cerebelo desempeña un papel importante en la actividad muscular esquelética, no lo hace solito, tiene que recibir estímulo y pues, hacer todo el viaje que ya vimos. ¿Preguntas? ¿Siguen ahí? Sí, doctora. Sí, ¿Estamos? por ahí estamos. ¿Tienen receso? ¿Viene una clase más larga?
De un solo, vámonos de un solo. Yo solo, espera más. Claro, porque están desayunando. Ya. Están viendo la nueva. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces vamos a hablar sobre la médula espinal. ¿Qué es lo que ya sabemos que está en todo el trayecto de la columna, de las vértebras que vimos, protegida a través de estas? Y pues aquí vamos a ver un poquito sobre sus límites y una de su configuración interna y externa. Entonces tiene una forma que es aproximadamente cilíndrica y va a variar según el agujero de cada una de las vértebras. Comienza desde el foramen magno del cráneo, inferior a la decusación piramidal en la médula oblongada, y va a terminar en el adulto a nivel del borde inferior de la primera vértebra lumbar. En el niño es un poquito más larga y termina en el borde superior de la tercera vértebra lumbar. O sea que al final va a ocupar 2/3 del conducto vertebral, los 2/3 superiores. Igual que todo el sistema nervioso está rodeado por las 3 capas de meninges, dura madre, aracnoides y pía madre, y que también tiene protección por líquido cefalorraquídeo que rodea la médula en el espacio subaracnoideo, igualito que lo que habíamos visto antes. Entonces, en la región cervical es donde se empiezan a originar los plexos braquiales, y en la región torácica y lumbar inferiores se originan los plexos lumbosacros. Ahí va a tener unos agrandamientos fusiformes que se conocen intumescencia cervical y lumbar. En la porción inferior se afina para formar el cono medular, que ya es la parte última, y desde su extremo desciende una prolongación de pía madre que se denomina filum terminal o filamento terminal, que va a descender hasta insertarse en la superficie posterior del coxis. La médula termina en las lumbares, sin embargo, esa prolongación llega prácticamente hasta el coxis. Entonces, acá tenemos un poquito de su configuración externa. La verde dijimos, hablando desde lo más afuera, tenemos dura madre, los celestitos aracnoides, que si se fijan va a cubrir toda la médula y aparte las raíces o los nervios espinales también están cubiertos por esto. Y la rosada, que sería lo más interno, que es pía madre. Por fuera de esto vamos a tener ligamento dentado que ayudan a un ligamento de sostén. Tenemos las raíces nerviosas de los nervios espinales, tenemos raíces anteriores y vamos a tener también raíces posteriores. Donde se ensanchan, tenemos los ganglios de las raíces posteriores, ganglios de las raíces interiores para defender. ¿Qué más podemos observar? Bueno, ¿se acuerdan que vimos surcos? Igual aquí en la médula se mantienen esos surcos, tenemos la fisura media anterior y el surco medio posterior, igualito que allá, y se continúa con las estructuras superiores. Además de eso, en su configuración, que lo vamos a hablar más a detalle, pues tenemos igual sustancia gris y sustancia blanca. En el centro tenemos el conducto central o ependinario, que está cubierto por una célula especial, que es el epéndimo, y
Eso, a ver. La sustancia blanca va a estar dividida en cordones. Tenemos el cordón posterior, el cordón lateral y el cordón anterior. Esas son las cosas que vamos a ver nosotros. Cordón posterior, cordón lateral, cordón anterior de la sustancia blanca. Mientras que la sustancia gris tiene cuerno. Cuerno posterior, cuerno lateral y cuerno anterior. Y si se fijan, parece una H la distribución de la sustancia gris. ¿Qué más? Ok, entre cada uno ya sabemos que de los agujeros va a salir un nervio espinal. Entonces tenemos 8 segmentos cervicales, 2 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros. Un poquito más de lo que ya hablamos, que tiene una fisura longitudinal profunda, que es el surco medio anterior, en la línea media por delante, y un pliegue superficial denominado surco medio posterior, pues, en la superficie posterior. A lo largo de toda ella van a salir los 31 pares de nervios espinales que tienen raíces anteriores, que son motoras, y las raíces posteriores, que son sensitivas. Cada raíz va a estar unida por una serie de raicillas que se extienden a lo largo del segmento medular correspondiente. Las raíces posteriores tienen un ganglio de la raíz posterior y van a dar origen a las fibras nerviosas periféricas y centrales, que es lo que ya les había explicado. Entonces, hablando un poquito de su estructura, pues tiene un núcleo interno de sustancia gris rodeado de una cubierta externa de sustancia blanca. Y es un poquito de lo que les había hablado. Por ejemplo, aquí tenemos el tercer segmento cervical. Va a tener su cuerno, esto que parece H, dijimos, es la sustancia gris. Esto que parece H. Tiene su cuerno posterior, tiene su península gris o el centro, tiene su cuerno anterior y va a tener un cuerno también lateral, que aquí no se ve muy bien. Pero además de eso, tiene sus núcleos, que igual los vamos a estudiar, pero para que lo vayan viendo. Tiene su núcleo, que es la sustancia gelatinosa, tiene un núcleo propio, tiene un núcleo accesorio, va a tener grupos específicos, grupos de células nerviosas, que también tienen su nombre, ya la vamos a ver. Por ejemplo, aquí están los grupos medial para la inervación del grupo, así, grupo medial para la inervación de los músculos del cuello. Núcleo dorsal también podemos encontrar. Eso según el segmento que se vaya haciendo del corte. Entonces, entre cada una de las regiones de la médula espinal, que en una región que corresponde al nombre de su vértebra, va a tener una característica específica, igual que cuando vimos las vértebras. Entonces, aquí tenemos, en la región cervical, por ejemplo, su forma es más ovalada, y ustedes ya saben el por qué. Y aquí vamos a tener un cuerno anterior y un cuerno posterior. Aquí no vamos a tener cuerno lateral, por eso les dije que no se miraba en esta imagen hasta arriba, porque estamos en el segmento cervical. En la sustancia blanca de la región cervical vamos a tener el fascículo cuneiforme y el fascículo grácil, que ya saben de dónde viene. En su cuerno anterior vamos a tener un grupo medial de células para los músculos del cuello, un grupo central para el núcleo accesorio y núcleo frénico, que también tenemos grupos laterales de células para los músculos del miembro superior. Entonces ahí están donde aparecen estos núcleos. En el cuerno posterior de la sustancia gris vamos a tener sustancias gelatinosas, que se les enseñé, era la última, que continúa con el núcleo del quinto nervio craneal a nivel de C2. Vamos a tener el núcleo propio y aquí no hay núcleo dorsal y el cuerno lateral está ausente. En la región torácica vamos a tener cosas redondas. Por ejemplo, aquí tenemos una región torácica, una parte que tenemos redondita. Ahí está, en la sustancia blanca, el fascículo cuneiforme y el grácil, eso queda igual. En el cuerno anterior vamos a tener el grupo medial de células para los músculos del tronco. En el posterior, en el cuerno posterior, vamos a tener sustancias gelatinosas, núcleo propio y núcleo aferente visceral. Y aquí sí hay cuerno lateral y da lugar a las fibras simpáticas preganglionares. En la región lumbar es un poquito ovalada, redondeada, pero un poquito más grande que la torácica. Aquí no hay fascículo cuneiforme, pero sí hay grácil en la sustancia blanca. Y en la sustancia gris, el cuerno anterior tiene el grupo medial de células para los músculos de los miembros inferiores y el grupo central para el nervio lumbosacro. En el cuerno posterior, igual hay sustancia gelatinosa, núcleo propio, núcleo dorsal y el núcleo aferente visceral. Y si tiene cuerno lateral y va a dar lugar a la fibra igual simpáticas preganglionares, que su
cuerno lateral están presentes en L1, L2 y L3. La región sacra es redondeada, la sustancia blanca es pequeña, no hay fascículo uniforme, pero sí hay grácil. Igual en el núcleo, perdón, en el cuerno anterior de la sustancia gris vamos a tener el grupo medial de células para el miembro inferior y los músculos perineales. En el cuerno posterior sí hay sustancia gelatinosa y núcleo propio solamente. Y en los laterales no hay en el cuerno lateral no hay, pero sí vamos a tener unos grupos de células en S2 y S4 para la inervación. Aquí tenemos un segmento sacro que es más pequeño, si se fijan, hay sustancia gelatinosa, hay núcleo propio, no hay lateral, pero sí tenemos el grupo medial para la inervación de los músculos perineales, ¿no? Entonces todo eso de los núcleos de las células va cambiando según el sedimento o la región de la médula y pues lo podemos sacar un poquito por deducción, por ejemplo el torácico para los músculos del tórax, el lumbar para los miembros inferiores y el sacro miembros inferiores y perineos, por ejemplo. Hablando específicamente de la sustancia gris, que si la vimos en los cortes que hemos visto son transversales y se ve como una H, con cuernos anteriores y posteriores, que son las astas que hemos estado nombrando, y están unidas en el centro por la comisura gris, que tiene el pequeño conducto pendimario, que eso ya lo vimos. Entonces, en el segmento torácico y lumbar, en la parte superior ya sabemos que está el pequeño cuerno lateral y en los otros pues no hay. La cantidad de la sustancia gris presente en cualquier nivel dado de la médula espinal depende de la cantidad de músculo inervado en ese nivel. Entonces podemos observar que en alguna zona es más denso o más grande o más cantidad y en otra pues es menos. Y el tamaño es mayor dentro de los agrandamientos cervicales y lumbosacros de la médula que van a inervar a los músculos de los miembros superiores e inferiores respectivamente. Su estructura, como en todas las regiones del sistema nervioso, está formada por una mezcla de células nerviosas, prolongaciones, neuroilia, y vasos sanguíneos. Entonces, estas células son multipolares, forman una red intrincada alrededor de los cuerpos de las células nerviosas y sus neuritas. Entonces, vamos a tener grupos de células nerviosas en los cuernos anteriores, que eso ya lo vimos en la imagen. Y para fines prácticos los vamos a dividir en tres grupos básicos: el medial, el central y el lateral. El medial se encuentra en la mayoría de los segmentos de la médula. Es responsable de la inervación de los músculos esqueléticos del cuello y tronco, y entre ellos musculatura intercostal y abdominal. El grupo central es más pequeño y está en algunos segmentos cervicales y lumbosacros. En la porción cervical de la columna, algunas de estas células nerviosas inervan específicamente el diafragma, C3 a C5, y se conocen como núcleos frénicos. Y en los 5 o 6 segmentos cervicales superiores, algunas de estas células van a inervar a los músculos esternocleidomastoideo, trapecio, y estos son los núcleos accesorios. Esos axones forman parte del espinal del nervio accesorio. En el núcleo lumbosacro está presente en el segundo segmento lumbar hasta el primer sacro de la médula y está formado por células nerviosas cuyos axones tienen distribución que no se conoce completamente en la actualidad, o sea, no tienen un nombre específico. Entonces aquí podemos observar, y antes de terminar, el grupo lateral que se encuentra en los segmentos cervicales y lumbosacro de la médula es responsable de la inervación de los músculos esqueléticos. Entonces acá vamos a tener parte de esos núcleos. Bueno, aquí estamos hablando de sustancia gris, nos encontramos con las sustancias gelatinosas, el núcleo propio, el núcleo dorsal. Si se fijan, igual tenemos las metoneuronas para los músculos del tronco. Esto es un corte a nivel de un segmento torácico. ¿Qué más vamos a tener aquí? Esta parte, si se fijan y se acuerdan de la médula bilobulada, en algunas partes dijimos así que también tenemos fascículo grácil y cuneiforme. Una de esas partes es la parte torácica. Entonces aquí está fascículo grácil, fascículo cuneiforme, que corresponde a la misma localización que tenían en la médula bilobulada. Entonces aquí tenemos otro corte. Entonces aquí tenemos igual comisura gris que une a las dos astas o a las partes de la sustancia gris. Tenemos fisura anterior, surco medio posterior, fascículo grácil, fascículo cuneiforme, la sustancia gelatinosa, núcleo propio. Aquí en esta parte ya podemos observar el núcleo accesorio y, bueno, eso.
Y aquí está el grupo lateral de las motoneuronas para los miembros superiores. Eso es en los cuernos anteriores. En los cuernos posteriores de sustancia gris, 2 de los 4 grupos de células nerviosas de estos se extienden a lo largo de la columna y los otros 2 solamente están en la región torácica y lumbar. Entonces, el grupo de las sustancias gelatinosas está en el ápice del cuerno posterior, que ya se lo enseñé, y está compuesto por neuronas Golgi tipo 2, recibe fibras aferentes relacionadas con dolor, temperatura y el tacto desde la raíz posterior. Aquí está, la habíamos visto, bueno, aquí no se ve muy bien, aquí están sustancias gelatinosas. Cuerno posterior. Cuerno anterior, motoneuronas para diferentes núcleos. El núcleo propio, que es el segundo núcleo hasta posterior, que está por acá, es un grupo de células nerviosas, es más grande, está situada delante de las sustancias gelatinosas y a lo largo de la médula espinal. Esta es una masa principal de células en el cuerno posterior y recibe fibras del cordón posterior relacionadas con sus funciones de posición y movimiento. Propiocepción, que la propiocepción es la sensación que uno mismo tiene de su posición en el entorno. Y va a servir para discriminar entre los puntos de vibración, entre dos puntos, perdón, y la vibración. El núcleo propio. También tenemos el núcleo dorsal, que está por acá, igual sigue siendo del asta posterior, o también llamada columna de Clark, que es un grupo de células situada en la base del cuerno posterior y se extiende desde C8 en dirección inferior al L3-L4. La mayoría de las células son comparativamente grandes, están asociadas con terminaciones propioceptivas, que son estos neuromusculares y estos tendinosos. Entonces, acá tenemos, dijimos, de las sustancias, perdón, de las astas posteriores, sustancias gelatinosas, núcleo propio y núcleo dorsal. Y de la parte anterior, pues motoneuronas para los músculos del miembro inferior, dependiendo, ¿verdad?, de donde esté. Por ejemplo, este es el segmento lumbar, entonces vamos a poner para miembro inferior. También tenemos el núcleo aferente visceral, que es un grupo de células de tamaño mediano que están lateral respecto al núcleo dorsal y van desde T1 hasta L3 de la médula espinal y están asociadas con la recepción de la información aferente visceral. Eso eran anterior y posterior. También tenemos de la sustancia gris en la parte del cuerno lateral. Recordémonos que no están todos. Es un grupo intermedio lateral de células que constituye el pequeño cuerno lateral y va desde T1 hasta L2, L3 en la médula espinal. Estas son relativamente pequeñas y van a dar lugar a fibras simpáticas preganglionares. También hay un grupo similar de células que se encuentran en los segmentos sacros 2, 3 y 4 y da lugar a las fibras parasimpáticas preganglionares también. Entonces vamos a ver aquí un S2, por ejemplo, y aquí, si se fijan, pues no está bien desarrollado el cuerno lateral, pero sí hay diferencia de algunas células simpáticas preganglionares en su región lateral. Y para repasar aquí tenemos el fascículo grácil, no hay cuneiforme, tenemos raíz posterior, sustancias gelatinosas, núcleo propio, el conducto central, el cuerno anterior, las motoneuronas para los núcleos del tronco, ¿viste acá? Vamos bien hasta ahí. ¿Siguen ahí? Sí. Correcto. Sí. Okay. Tenemos entonces también la comisura gris y el conducto central. El conducto central ya sabemos que se encuentra en el centro de la comisura gris y la parte de la comisura gris situada en la parte posterior del conducto central se llama comisura gris posterior y pues la que está anterior, pues, comisura gris anterior. Ahí no tenemos pérdida. El conducto central va a estar a lo largo de toda la médula espinal. En la parte superior se continúa con el conducto primario de la mitad inferior de la médula oblongada y por encima de esta se va a abrir al cuarto ventrículo, si se acuerdan un poquito. Y abajo, pues en el cono medular se expande hacia el ventrículo terminal fusiforme que va a terminar en la raíz del culum terminal. O sea, ahí no hay salida, todo va para arriba, para el intercambio y todo eso. Ahora, hablando de la sustancia blanca, ya todo lo que dijimos de la asta, de los cordones, perdón, astas, cordones son una sustancia blanca. Todo lo que hablamos de la asta o cuernos, estábamos hablando de la sustancia gris, ahora vamos a la sustancia blanca.
Entonces tenemos aquí cordones. Y los cordones son anterior, lateral y posterior. Ahí no hay donde perderse porque son igual a que lo que llamamos cordón. El anterior de cada lado se encuentra entre la línea media y el punto de origen de las raíces nerviosas anteriores. El cordón lateral que se encuentra entre el origen de las raíces nerviosas anteriores y la entrada de las posteriores. Y el posterior se encuentra entre la entrada de las raíces posteriores y la línea media. Aquí tenemos cordón posterior, cordón lateral y el cordón anterior, que eso también lo vamos a ver de forma macroscópica. Aquí tenemos los tractos y no es difícil, pero sí hay que prestar un poquito de atención y van a hacer también para el miércoles profundizar en eso de los tractos. Entonces, se pueden dividir en tractos ascendentes, descendentes, o intersegmentales. O sea, que llevan información, que traen o que se intersegmentan. Dentro de ellos vamos a tener tractos corticos finales, rubros finales, olivos finales, vestíbulos finales, textos finales, corticos finales anteriores, entre otros, todos los que pueden ver ahí. Dependiendo, algunos ya lo tuvimos, aquí en el cerebro superior, lateral, posterior. Vamos a ver también los tractos intersegmentarios. Y pues como pueden notar aquí, tienen su localización específica en la médula. Vamos a hablar sobre los tractos ascendentes. Hay fibras, algunas de las fibras nerviosas que sirven para enlazar diferentes segmentos de la médula espinal. Otras ascienden desde la médula a los centros superiores y conectan la médula espinal con el encéfalo. A esta fibra es que le llamamos tracto ascendente o vía ascendente. Conectan la médula espinal con el encéfalo. Un ejemplo aquí de una vía ascendente. Tenemos las 3 neuronas que eran las que habíamos hablado al inicio de la clase pasada. La primera neurona, que es la neurona de primer orden, tiene su cuerpo celular en el ganglio de la raíz posterior del nervio espinal, un nervio raquídeo, a nivel de la médula. Aquí tenemos una primera neurona o neurona de primer orden. Y esta es una prolongación periférica que se conecta con una terminación sensitiva receptora y una central que ingresa a la médula espinal a través de la raíz posterior. Aquí tenemos la terminación sensitiva, el estímulo, primera neurona o neurona de primer orden que va a ingresar por el cuerpo celular del ganglio de la raíz posterior. Luego vamos a tener esta celestita, que es una neurona de segundo orden, y va a dar un axón que se despusa al lado opuesto. O sea, llega aquí el estímulo de la primera neurona a nivel de la sustancia BIS en uno de los núcleos, se depusa este axón y asciende a un nivel superior del sistema nervioso central, donde hace una sinapsis con las neuronas del tercer orden. Por ejemplo, estaba directa al tálamo. Aquí hay algún núcleo donde ella llega, hace sinapsis con la neurona número 3 o neurona de tercer orden, generalmente, como les digo, está en el tálamo, y va a dar origen a una fibra de proyección que llega a la región sensitiva de la corteza cerebral según el estímulo que se esté dando en este momento. Entonces vamos a tener vías somatosensitivas hacia la atención. Estas son parte de la vía aferente. Entonces, por ejemplo, tenemos toda esta área, la vamos a estudiar, la sensación de temperatura y dolor. ¿Cómo las recibimos? Tenemos terminaciones nerviosas libres, en todo el cuerpo. Si nos tomamos, nosotros percibimos esa sensación. La neurona de primer orden de la sensación de temperatura y dolor va a estar en el ganglio de la raíz posterior de la médula, dependiendo de la zona que estamos sintiendo el estímulo. La neurona de segundo orden se encuentra en la sustancia gelatinosa. ¿Quién me puede decir dónde está la sustancia gelatinosa? A ver, ¿quién está? Ya él. No está la ya. María Belén. Alejandra. No tiene el asta posterior de la médula, o la anterior. Correcto. La posterior. La posterior es la última.
Gracias, Ken. Voy a dejar ausente a los otros, ya ves. Mentira, Kenneth lo buscó en ChatGPT. No. Entonces la neurona de segundo orden está en la sustancia gelatinosa y esa neurona va a ascender hasta la neurona de tercer orden que está en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Entonces, esa vía se llama vía espino-talámica lateral y lemniscoespinal y su destino final va a ser el giro central posterior, que eso lo vamos a ver cuando veamos el cerebro. Pero hasta la vía ustedes ya están familiarizados. Tenemos también la vía del tacto ligero y la presión cuando nosotros tocamos algo. Igual tenemos los receptores a nivel de terminaciones nerviosas libres en todo el cuerpo. La neurona de primer orden está en el ganglio de la raíz posterior, llega igual a las sustancias gelatinosas. La neurona de tercer orden va a estar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y la vía que transporta esta sensación es la vía espino-talámica anterior y el lemniscoespinal. Y llega igual al giro central posterior. También tenemos tacto discriminativo, sensación de vibración, sensibilidad muscular y articular consciente, ¿verdad? Entonces, estos sus receptores son los corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, eixos musculares, órganos tendinosos. Todos esos receptores están periféricos. La neurona de primer orden es a nivel de la raíz posterior, la de segundo orden está en el núcleo grácil y cuneiforme, y también ya saben dónde está. ¿Dónde está, Grace? El núcleo grácil y cuneiforme. Me pregunto a mi doctora. Sí, No era en la médula o en el puente. No me acuerdo. Frita. ¿dónde está? A ver, Julio Mejía, ¿dónde está? Peor eso. No está ni Julio, me dice. A ver, María Alejandra. Alejandro Avilés. Nada. Andrew. Dígame, doctora. Ahí está Alejandro. ¿Dónde están los núcleos gráciles y cuneiformes? ¿Dónde están? ¿Qué, doctora? Los núcleos gráciles y cuneiformes. Sí, correcto. No sé. Ay, bueno, chica, cálmate, Reynara. Fernando. Gabriela. Haga otra pregunta, doctora, eso es muy difícil. Pero si ya lo vimos. ¿Dónde está el grácil y el cuneiforme? En el puente, ¿no? Lo hicieron en el Rotten. Uno está lateral y otro medial de la parte, una como alargadita. Pero está por ahí. Sí, el puente, antes de los colículos. Está. ¿Dónde? A ver. Como antes de los colículos fasciales. Médula. Ah, En el medio posterior está el tubérculo grácil y el cuneiforme. La Grace no ha hecho Rotten, pero los demás, hay varios que ya hicieron. Si son poquitos los que faltaban. Bueno, vamos a seguir. Sí, Keila. Están en la cara posterior del pulpo raquídeo. Correcto. Chat, GPT. Entonces, después de que llegan la segunda neurona, ahí en los núcleos gráciles y cuneiformes, llegan a la tercera neurona, que es el núcleo ventral, posterolateral del tálamo, igual. Aquí las vías son el fascículo grácil y cuneiforme y el fascículo medial. E igual llegan su destino final, es giro central posterior. Entonces aquí tenemos un corte de la médula que va a mostrar el origen de los fascículos sensitivos. Aquí tenemos cualquiera de la información que se reciba, ya sea cutánea, propioceptiva, información de los espejos estimulales, tacto, presión, cualquier estímulo que se sienta ahí, color, temperatura, sensación de estiramiento muscular, de dolor cuando hacemos ejercicio, o el tacto discriminatorio, que estoy tocando algo y tal vez tengo los ojos cerrados para ver qué es.
o algo que nunca han tocado, sentido de vibración, sentido de algo muscular pero consciente. Entonces, cualquiera de esas cosas, de esos estímulos, va a viajar a través de los receptores que son periféricos, dependiendo de terminaciones libres, entre otras de todas las que hablamos. Y dijimos que van a llegar a la primera neurona, motoneurona inferior. Entonces, dependiendo de lo que sea. Por ejemplo, acá tenemos que la sensación de dolor y temperatura, dijimos que llegan por el ganglio de la raíz posterior. Entonces, entran a la médula y como llegan a la sustancia gelatinosa, pues entran al cuerno posterior de la sustancia gris de la médula espinal del segmento correspondiente a la zona que se esté percibiendo el estímulo. Y esta sería su primera neurona o neurona de primer orden. Y además va a sufrir una decusación a nivel de la médula. Ya en el siguiente nivel, esto va a ascender hacia el siguiente núcleo, pero lo va a hacer a través de estas vías, de cualquiera de esas que están aquí. Por ejemplo, aquí en rojo está la temperatura que asciende a través del tracto hipotálamico lateral. Entonces, eso asciende hasta la corteza, dependiendo, pues, hasta primero al tálamo y después a la corteza. Ahí. Luego tenemos, bueno, aquí lo que quería que quedaran claros era de la primera y segunda neurona, porque ya lo demás pues ya vimos hasta donde llegan, que al giro cerebral posterior, que ya es en la corteza cerebral. Igual sesión de fijación, van a entrar al lugar de la médula según el núcleo al que correspondan, que lo que vimos ahorita era sustancia gris principalmente, y el último que era por el capítulo grácil y cuneiforme. Voy a hablarles de unos en específico. Hay que hablar de todos, pero lo vamos a ver el miércoles. ¿Cómo sucede esto? Tenemos, por ejemplo, el tracto espinotalámico lateral. Llegan los axones que entran a la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y van a continuar hasta la punta del cuerno posterior, que es lo que vimos. Se van a dividir en ramos ascendentes y descendentes. Estos ramos recorren una distancia de 1 o 2 segmentos en la médula y van a formar el tracto posterolateral del Ishauer. Estas fibras son las de primer orden y hacen sinapsis con las células del cuerno posterior incluidas en las sustancias gelatinosas, en este tracto espinotalámico lateral. Después, las células de segundo orden o los axones de las neuronas de segundo orden cruzan en sentido oblicuo al lado opuesto de la comisura blanca y gris anterior dentro de un segmento de la médula espinal y van a ascender por el cordón contralateral como el haz espinotalámico lateral, que sería esa subida. Este fascículo espinotalámico lateral va a ocupar una posición medial respecto al cerebelo inferior, que eran los que estaban dibujados en la imagen. Entonces, este tracto o vía espinotalámica lateral va a ascender a través de la médula oblongada, se encuentra cerca de la superficie lateral entre la oliva inferior y el núcleo del tracto espinal del núcleo epigémino, y acompañado esto por el tracto espinotalámico anterior y el espinotectal van a formar el hemisferio espinal. Eso sigue ascendiendo a través de la parte posterior del puente mesencéfalo sobre el segmento lateral del hemisferio medial, ya que hay muchas fibras del tracto espinotalámico que van a terminar haciendo sinapsis con neuronas del tercer orden en el núcleo posterolateral ventral del tálamo. Entonces, estas neuronas de tercer orden en ese núcleo pasan a través del ramo posterior, cápsula interna, corona radiada, para alcanzar el área somacésica del giro central de la corteza cerebral. Entonces, eso es todo lo que hace la vía ascendente. Entonces, todo lo que hablamos está aquí resumido. Por ejemplo, vías de la temperatura y dolor. Eso que les mencioné es la vía de la temperatura y dolor. Es por el tracto espinotalámico lateral. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dolor y temperatura, ustedes sienten dolor o algo que está caliente, entra a través de la raíz posterior, dijimos, del ganglio de la raíz posterior, que esa sería su primera, la neurona de primer orden, entra por el asta posterior a través de las sustancias gelatinosas, los núcleos que hay ahí. Tenemos la neurona de segundo orden que viaja a través del tracto espinotalámico lateral y va a salir por el cordón, o sea, por la sustancia blanca contralateral
de la médula. Asciende por la médula oblongada, puente, mesencéfalo. Aquí se une con otro fascículo y termina no termina, pero continúa en el hemisferio espinal, hasta llegar al tálamo, que dijimos que era el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ahí se conecta con la tercera neurona, pasa a la cápsula interna, que la vamos a ver posteriormente, y la corona radiada, y llega al área de la corteza cerebral donde se resuelve. Aquí lo tenemos definido, aquí lo tenemos más como más delimitado. Entonces aquí tenemos células de la raíz posterior primero, células de la sustancia gelatinosa, cruza, sale por el cordón lateral, contralateral de la médula, asciende en las porciones, médula oblongada, después llega a la parte superior de la médula oblongada, llega al puente, al mesencéfalo y en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral, hace sinapsis con la tercera neurona y esta le lleva la información a la corteza cerebral. Esa es la descripción de una vía. Tenemos también otra vía, que es la presión y tacto superficial. Aquí tenemos lo mismo, solo que aquí es a nivel de tracto espinotalámico lateral, igual núcleo ventral posterolateral del tálamo, hace la misma prácticamente recorrido, pero un tracto diferente. Tenemos el tacto discriminativo, vibración y sensibilidad. Este no lo hace a través del tracto espinotalámico lateral. Entonces, ustedes me van a describir para el miércoles en la guía que les voy a dejar, pero para que ya más o menos se orienten, cómo viajan cada uno de estos tractos o vías ascendentes, excepto la primera, que el dolor y temperatura, pues ya la vimos. Entonces, aquí les dejo las imágenes, pero ustedes me las van a explicar el miércoles, así como ya les expliqué la primera. Pero si se fijan, pues no está difícil. Primero tenemos la sensación, ya sea tacto discriminativo, vibraciones, sensibilidad muscular o articular. Llegan a la primera neurona, que estaría en el ganglio de la raíz posterior de la médula, entra por el cordón, perdón, por el asta o cuerno posterior, la sustancia gelatinosa, dependiendo el estímulo, asciende, se cruza, pasan por la médula oblongada, puente hasta el hemisferio lateral, luego a la segunda neurona hace sinapsis en la tercera a nivel del núcleo ventral posterolateral del tálamo, esto pasa a la cápsula interna, la corona, y llegan a la corteza cerebral. Eso mismo. Ahora, vías de sensibilidad hacia el cerebelo, que primero se lleva hasta la corteza, es la sensibilidad muscular, articular, inconsciente. Todo lo que vimos antes es consciente. Entonces, aquí los receptores son los usos musculares, los órganos venenosos, los receptores articulares. En el primer orden vamos a tener los ganglios de la raíz posterior, en el segundo tenemos el núcleo dorsal, la vía espino-cerebelosa anterior y posterior, y el destino es la corteza cerebelosa. Y aquí está un ejemplo de esto. Entonces tenemos la sensibilidad muscular inconsciente, no nos estamos dando cuenta de esto, ingresa a través del núcleo dorsal, dijimos raíz posterior, después llega al núcleo dorsal, se cruza, va a ascender por los fascículos o los haces o la vía espino-cerebelosa anterior, en el cordón de la médula oblongada, y aquí la sinapsis tercera o con la tercera neurona la va a hacer en el cerebelo porque va a llegar al cerebelo. Ahí es el sitio o el destino final de esto. Ahora vamos a hablar, esos eran los tractos o las vías ascendentes. Ahora vamos a hablar sobre la vía o los tractos descendentes, o sea, lo que viene hacia la médula. Hay neuronas motoras que están situadas en los cuerpos anteriores de la médula espinal. Como dijimos, que en la parte posterior estaba la parte sensitiva y en la parte anterior tenemos las funciones motoras. Ahora estamos hablando por eso de los cuerpos anteriores. Entonces, aquí en la médula espinal, estos cuerpos anteriores van a enviar acciones que inervan a los músculos esqueléticos a través de las raíces anteriores de los nervios espinales. Entonces, en la parte anterior es la respuesta que nosotros tenemos ante los estímulos que ya llevamos a través de los tractos ascendentes hacia la corteza o al cerebelo. Estas neuronas que están aquí ubicadas se llaman motoneuronas inferiores y forman la vía común final hacia los músculos, que son que van a hacer la última respuesta. Son constantemente bombardeadas por impulsos nerviosos que descienden de la médula oblongada, del puente, del mesencéfalo, de la corteza
cerebral y como por los que entran a lo largo de las fibras sensitivas de las raíces posteriores. Entonces, tienen un sinnúmero de estímulos. Hay fibras nerviosas que descienden por la sustancia blanca desde diferentes centros nerviosos supraespinales y están separadas en haces nerviosos que son los tractos descendentes. Estas neuronas supraespinales y sus tractos se conocen como neuronas superiores y van a tener numerosas vías separadas que pueden influir en la actividad motora. Entonces, aquí tenemos los tractos de las principales vías descendentes de la médula espinal. Y tenemos, por ejemplo, los tractos córtico-espinales. ¿Cuál es su función? Todo lo que hacemos de movimientos rápidos, hábiles, precisos, especialmente en los extremos de los miembros. Su origen va a ser en la corteza motora primaria, área 4, corteza motora secundaria y en el lóbulo parietal. El lugar de cruce es en la decruzación piramidal y descienden como fascículos corticoespinales laterales. Algunas continúan como anteriores y cruzan a la altura de su destino. Y su destino, en este caso, es las neuronas internucleares o motoneuronas alfa. Y los ramos que tienen, corteza cerebral, núcleos basales, núcleos rojos, núcleos olivares y formación reticular. Este es un ejemplo. Otro ejemplo, el tracto tectoespinal, que se encarga de los movimientos posturales reflejos relacionados con la visión. Su origen es el colículo superior. ¿Dónde está el colículo superior? Ya él, a ver si volvió o la dejamos ausente. No está la ya es. A ver, ¿quién más habíamos llamado? Alejandra. Dígame, doctora, aquí estoy. Ah, bueno. ¿Dónde está el colículo superior? ¿Él? El colículo superior. ¿El qué dijo? Colículo superior. Ah, es que no lo había escuchado, doctora. Ah, bueno. En el puente. ¿Quién dijo eso? Julio. El colículo facial está en el puente. Los colículos superiores e inferiores están en el mesencéfalo. Teacher mesencéfalo, doctora. Entonces, bueno, el tracto tectoespinal se cruza después de su origen y al final su destino es las motoneuronas alfa y gamma. No se conocen ramos. Así sucesivamente, por ejemplo, el tracto vestíbulo espinal, que es lo que hace, facilita la actividad de los extensores e inhibe los músculos flexores. Su origen está en los núcleos vestibulares, no se cruza, y su destino son las motoneuronas alfa. Y así se tienen que aprender las vías o los tractos descendentes. Entonces, hablando más específico, pues llegan desde la corteza y a menudo está constituido igual por 3 neuronas. La primera neurona, que es la neurona de primer orden, tiene su cuerpo, esto va al revés, ¿verdad? Porque es descendente, entonces su primera neurona va a estar en la corteza cerebral y su axón va a bajar a hacer sinapsis con la neurona de segundo orden, que se llama interneurona, y va a estar localizada en el cuerno anterior de la médula. Acuérdense bien que cuando viene están ubicadas en el cuerno anterior, que son motores. Cuando sube están ubicadas en el cuerno posterior, que son sensitivas. Entonces, el axón de la segunda neurona o interneurona es más corto y hace sinapsis con la neurona de tercer orden, que generalmente una motoneurona inferior, que está localizada en el cuerno anterior. Esta neurona de tercer orden, su axón va a inervar el músculo esquelético a través de la raíz anterior y el nervio espinal. Hay algunos casos que va directo, la primera hasta una neurona de tercer orden y eso se llama arco reflejo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una neurona descendente. Entonces dijimos que la neurona de primer orden inicia aquí arriba, pasa la corona radiada y la cápsula interna, llega a la decruzación de sus fibras y entra por el asta anterior a la neurona de tercer orden que va a inervar a la parte muscular, tendinosa o la zona que se esté estimulando. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Los tractos corticoespinales son vías relacionadas con los movimientos voluntarios. Esto está resumido en el primer cuadro. Especializados, precisos, especialmente en las partes distales. Los retículos espinales facilitan o inhiben la actividad de las motoneuronas alfa y gamma y sus cuernos anteriores
por lo tanto facilitan los movimientos voluntarios o la actividad refleja. El texto espinal se relaciona con los movimientos posturales en respuesta a los estímulos visuales. Las fibras asociadas con las neuronas simpáticas en el cuerno lateral van a participar en el reflejo de dilatación pupilar, por ejemplo, con respuesta a la oscuridad. El rubro espinal actúa también sobre neurona alfa en los cuernos anteriores, facilita la actividad de los flexores, inhibe la actividad de los extensores o antigravitatorios. Al actuar sobre motoneurona en los cuernos anteriores, los vestíbulos espinales facilita la actividad de los músculos extensores, inhibe el músculo flexor, inhibe la actividad interviene en la actividad postural y está asociada con el equilibrio. El olivo espinal puede desempeñar un papel en la actividad muscular, pero eso todavía no ha sido completamente estudiado. Entonces aquí tenemos un corte que sería la terminación de los fascículos motores descendentes. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el tracto córtico-espinal. Ya sabemos que esto viene de la corteza o de la parte superior, entra a la médula y va a hacer sinapsis con la motoneurona inferior, que es la vía final pendiente, y va a entrar en el núcleo correspondiente. Aquí tenemos cómo están ubicados los tractos para que se ubiquen un poquito. Tenemos la comisura anterior, lo primero que tenemos es el tracto córtico-espinal anterior, después tenemos el tracto tectoespinal, fascículo vestíbulo espinal y fascículo olivo espinal. Aquí están ubicados. Aquí tenemos un ejemplo de el tracto córtico-espinal. No nos perdemos porque córtico, o sea, viene de arriba. Tenemos la neurona de primer orden, la primera neurona, que viene de la corteza, pasa en el encéfalo, porque es de la médula oblongada, cruza, dependiendo de la zona, que en la tablita dice dónde cruza, y entra a través del asta anterior a la tercera neurona, que es la motoneurona inferior, o neurona alfa, gamma, dependiendo, y pues llega a esta neurona, que es la que inerva el músculo y específicamente hace la acción que corresponde. Tenemos el retículo espinal, igual, que viene de la corteza cerebral, se puso en las pirámides, o viene también de los núcleos profundos cerebelosos, que aquí es donde está la formación reticular, si se acuerdan un poquito cómo se formaba, y esta igual viene por el tracto que corresponda a la motoneurona inferior. Los textos finales, que tienen que ver con los movimientos oculares también, que están en los núcleos del películo superior, que era donde estaba la función visual, si se acuerdan, en los núcleos visuales, desciende por el tracto final en el cordón anterior de la médula, llega a la parte inferior, según el sitio, y está la motoneurona inferior, que es la que causa pues el efecto ya. Igual rubro espinal. Tenemos los vestibulares, que esto es importante porque se encuentran en el puente, en la médula oblongada, por debajo del cuarto ventrículo, si se acuerdan donde salían los vestibulares. Reciben fibras aferentes del oído interno a través del vestibular y del cerebelo. Estas neuronas del núcleo vestibular dan lugar a los axones que forman el tracto vestíbulo espinal. Vienen desde aquí, desde el nervio vestibular, forman el tracto vestíbulo espinal y van a descender sin cruzarse a través de la médula oblongada, a través de la médula espinal en el cordón anterior, y van a hacer sinapsis con las neuronas internunciales en el cuerno anterior de la médula. ¿Qué podemos hacer gracias a este tracto? Por eso se lo escogí aparte. Al tracto, a la vía interna del cerebelo, la actividad de los músculos extensores y la actividad de los flexores y nos ayudan a tener el equilibrio. Todo eso hace este tracto. Tenemos el olivo espinal. Antes se creía que nacía del olivo inferior y descendía por, bueno, hasta ahora es lo que se maneja. Entonces, nace en el núcleo olivar inferior, desciende por el contorno lateral de la médula espinal y incluye la actividad de las motoneuronas del cuerno anterior, aunque ahora dudan de que sí. Hasta aquí, solo para repasar un poquito las vías aferentes y eferentes. Entonces dijimos que las motoras o descendentes, que son las eferentes, tenemos ahí la corticoespinal lateral, la corticoespinal anterior, que son vías piramidales, y las extrapiramidales, o sea, afuera,
Tenemos las o vías reuroespinales o tractos también pueden llamarse, reticuloespinales, olivoespinales y vestíbuloespinales. En cuanto a las aferentes, que son sensitivas, tenemos las dorsales, que son el fascículo grácil, cuneiforme, las espinocerebelosas, que tenemos el espinocerebeloso posterior y anterior, y espinotalámicos lateral anterior, también el olivoespinal, para ubicarnos un poquito. Para recordar también que tiene forma de H la sustancia gris, que la asta anterior es motora, que la posterior es sensitiva, todo está cubierto por líquido cefalorraquídeo, vértebra que lo protege. Tenemos el agujero donde tenemos el ganglio espinal. Acordarnos que anterior tenemos motoneuronas o motoras y posterior sensitivas. Un poquito de lo mismo, el epéndimo, que no lo hemos visto bien, pero está en medio de la sustancia gris, la comisura anterior, comisura posterior. Tenemos aquí las raíces de los nervios, raíz ventral o anterior, raíz posterior, el ganglio, las ramas dorsales ya o ventrales de los nervios que van a inervar a las estructuras periféricas, sustancia gris, sustancia blanca, nervio raquídeo específico y listo. ¿Tienen dudas, preguntas? Cualquier cosa lo aclaramos el miércoles. Entonces, hoy les voy a subir más tarde una guía, pero lo que van a hacer es, por ejemplo, como les expliqué, la vía del dolor y la temperatura. La primera neurona está ubicada en tal y tal lugar. Asciende a través de tal y tal. Se decusa en tal lugar. La tercera, la tercera neurona o tercer orden está ubicada en tal y tal núcleo y llega a tal lugar. La función es tal y tal. Así lo van a hacer de todos los tractos, eferentes, aferentes, intersegmentarios. ¿Dudas sobre esa tarea? No tienen que dibujarlo porque el dibujo ya está en la clase, lo que tienen es que aprenderse. No es la prueba, es la guía que tienen que llevar. Esta sí la tienen que llevar resuelta porque sí me interesa que sepan los tractos. Y son bastantes, como pueden ver. Los dibujitos están fáciles, pero para que, si no lo leen, no, es como que uno nunca se va a aprender o no se va a familiarizar con dónde está. No hay punto extra. Bueno, si no tienen preguntas, no, que necesitas de una manga te morís, ni quiera Dios. No estás para eso. Tienes que engordar como 100 libras, yo creo. No, no estás flaco, está en forma. En forma, en forma. Eutrófico. De nada. Correcto, entonces nos vemos el miércoles, chicos. Ahí les mando hoy la guía, pero ya saben lo que tienen que hacer para Chao, doctora. Bye, doctora. ay, que tengan buen día. Doctora. Que le vaya bien, doctora. Gracias. Miércoles. Nos vemos, doctora, cuídese. Adiós.